Y para terminar de estudiar los conceptos básicos que corresponden a la estática, vamos a continuar estudiando la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza muy importante y está presente en nuestro día a día. Definitivamente, gracias a la fuerza de rozamiento, nosotros podemos realizar nuestra vida diaria con total normalidad. Si no existiera la fuerza de rozamiento, vaya problema. Por ejemplo, no podríamos realizar una actividad tan sencilla como sostener un vaso para tomar un poco de agua. Simplemente al sostener el vaso se resbalaría. Tampoco, si no existiera la fuerza de rozamiento, no pudiéramos caminar, porque es como si estuviéramos sobre una pista o sobre una superficie de hielo, simplemente resbalamos, ¿correcto? Entonces es una fuerza muy importante, hay que tenerla en cuenta y vamos a estudiarla a profundidad. La fuerza de rozamiento se origina debido a las asperezas, a la rugosidad, a que ningún material es totalmente liso. Quiere decir que siempre hay una oposición al deslizamiento. Gráficamente lo podemos representar de esta manera. Tenemos aquí un bloque sobre un plano inclinado. El bloque no se mueve, está en reposo, ¿correcto? Y si hacemos un acercamiento, ponemos una lupita ahí, un aumento de esta zona de contacto entre la superficie y el bloque, notamos en ese aumento que el nivel de aspereza de las superficies de contacto entre el bloque y el suelo es grande, es tal que hay una especie de engranaje ahí que no permite que deslice y eso hace que se mantenga quieto, que no se mueva. Finalmente, aquí hablamos de un rozamiento estático. El coeficiente de rozamiento me indica o me mide el grado de aspereza, de rugosidad que existe entre las superficies. Entonces, si hay un mayor grado de aspereza, habrá un mayor coeficiente de rozamiento. Por otro lado, si tenemos al bloque en el plano inclinado y tiene movimiento, en otras palabras, está deslizando, a pesar que haya rugosidades, quiere decir que estas son tal que no se oponen totalmente al movimiento. De alguna manera, el nivel de rugosidad, de aspereza entre las dos superficies ha disminuido, ¿correcto? Es menor. Claramente podemos notar aquí que el coeficiente de rozamiento estático tiene que ser mucho mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Este valor de coeficiente de rozamiento siempre está entre dos extremos, está entre 0 y 1. Cuando es 0, cuando es igual a 0 significa que no hay rugosidad. Eso quiere decir una superficie totalmente lisa. No existen rugosidades, no hay fuerza de rozamiento. Y si por otro lado es en el extremo 1, ahí ya hablamos de una adherencia. Cuando dos superficies están totalmente pegadas, ya no hay deslizamiento para nada. Hablamos de la adherencia, ¿ok? Entonces, cuando estamos entre 0 y 1, entre esos valores, podemos trabajar con este concepto. Entonces, la fuerza de rozamiento es aquella fuerza que se debe cuando existen asperezas entre las superficies y finalmente, a mayor grado de aspereza habrá una mayor fuerza de rozamiento, una mayor fuerza de oposición al movimiento. La fuerza normal es aquella que actúa siempre perpendicularmente hacia las superficies. Entonces, siempre es una fuerza de reacción perpendicular a las superficies. Entonces, aquí tenemos fuerza de rozamiento, fuerza normal, y estas dos, cuando está presente la fuerza de rozamiento, conjunto con la fuerza normal, forman o constituyen las componentes de la fuerza de reacción del suelo sobre el bloque. Recordemos el principio de acción-reacción. Entonces, si esta es la fuerza de reacción del suelo sobre el bloque estará ejerciendo una acción sobre el suelo. Creo que eso es evidente. El bloque está sobre el suelo, el bloque ejerce una acción sobre el suelo ejerce una reacción sobre el bloque. Componentes de esa fuerza de reacción del suelo sobre el bloque son la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Si esta fuerza de reacción es vertical, está en reposo, es vertical, aquí tenemos el ángulo de inclinación, si esto es 90 grados, este de aquí es su complemento,
recordando que la fuerza normal es una fuerza perpendicular, entonces este otro ángulo también tiene que ser 90 grados. Si este es el complemento del ángulo de inclinación, finalmente por 90 grados, esto será también el valor del ángulo de la pendiente. Finalmente podemos ver en este triángulo rectángulo, que si esta es la fuerza de rozamiento y es un vector, lo podemos trasladar hasta acá y podemos calcular la tangente de este ángulo, ¿correcto? La tangente de este ángulo será calculado como el cateto opuesto, que sería la fuerza de rozamiento, entre el cateto adyacente, que sería la fuerza normal. Y por definición, este es el coeficiente de rozamiento. Es la relación que existe entre la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. Entonces, habrían dos casos. Uno cuando está totalmente estático y otro cuando está en movimiento. ¿Cómo podemos calcular el rozamiento, la fuerza de rozamiento estático máximo? Se define a la fuerza de rozamiento estático máximo como aquella fuerza que actúa en oposición al movimiento, de tal manera que este bloque esté a punto de deslizar. El concepto es así: está a punto de deslizar, es un movimiento inminente. Quiere decir que un instante después de este instante, este bloque se mueve. Entonces, justo antes de empezar a moverse, actúa la fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Y cómo se calcula la fuerza de rozamiento estático máximo? El coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Justo un instante antes que deslice, actúa la fuerza de rozamiento estático máximo. Aumenta el ángulo, aumenta la probabilidad de que deslice. Entonces, ya cuando está deslizando, estamos en este caso. En este caso ya estamos actuando con la fuerza de rozamiento cinético. Cinético de movimiento. Entonces, ¿cómo calculamos ya la fuerza de rozamiento cuando el bloque está en movimiento? Lo calculamos como el coeficiente de rozamiento cinético, por la fuerza normal. El profe. El diagrama de cuerpo libre, un concepto muy importante, digamos clave en esta parte de la estática, puesto que es decisivo o es necesario hacer un buen diagrama de cuerpo libre para poder plantear las situaciones de problemas en estática. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre consiste en representar al objeto de nuestro estudio, ya sea un cuerpo o un sistema, como su nombre lo dice, libre de cualquier otro objeto o cuerpo que esté actuando sobre él. Entonces vamos a representar en ese diagrama de cuerpo libre absolutamente todas las fuerzas que actúan sobre él. En este caso estoy presentando tres situaciones relativamente sencillas donde vamos a mostrar cómo hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué está sucediendo aquí? Este bloque tiene una masa, por lo tanto tendrá un peso, ¿correcto? Actuando, como vimos, la fuerza de gravedad actúa sobre la masa en el punto medio. Podemos representarlo de esta forma. El peso o la fuerza de gravedad siempre es hacia abajo. Entonces este bloque tiene una fuerza, está experimentando una fuerza de gravedad por el solo hecho de tener masa. Finalmente, este bloque, al estar en contacto con el suelo, hay una interacción de contacto. Recuerden, interacción de contacto. Entonces este bloque ejerce sobre el suelo una acción. El bloque ejerce una acción, pero el suelo, a su vez, por el principio de acción-reacción, esa acción que ha ejercido el bloque, el suelo ejerce una reacción, ¿correcto? Entonces esta R me representa la reacción del suelo sobre el bloque, y esta R que está aquí es la acción del bloque sobre el suelo. Si a mí me interesa analizar solo el bloque, yo me olvido de esto y me quedaría el diagrama de cuerpo libre del bloque. Si me interesaría por algún motivo analizar qué está pasando en el suelo, solamente me quedo con esta fuerza. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Aquí tenemos también el caso de la esfera, que está apoyada en dos soportes. Si nos referimos a la geometría, nos remitimos a la geometría, esto sería una circunferencia y estas serían dos rectas tangentes, ¿correcto? Y por una propiedad de la geometría sabemos que uniendo el centro con los puntos de tangencia estamos formando 90 grados. ¿Pero para qué nos sirve todo eso? Finalmente vamos a representar fuerzas de acción
y reacción, ¿correcto? Estamos graficando aquí de la esfera su fuerza de gravedad. Por el solo hecho de tener masa, tiene fuerza de gravedad. Se representa siempre vertical y hacia abajo. Y la representamos en el centro. Por eso estoy ubicando el centro. Entonces representamos el centro vertical hacia abajo. Está bien que la dibuje aquí o desde aquí hacia abajo. Eso no interesa. Recordemos que un vector es libre y puede desplazarse paralelamente a sí mismo, manteniendo su mismo módulo, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos la fuerza de gravedad sobre la esfera. Estamos analizando el diagrama de cuerpo libre únicamente sobre la esfera. Ya nos estamos olvidando de los soportes. Entonces, recordemos que esta esfera ejerce una acción sobre el soporte, así como aquí, una acción sobre esta pared. Entonces, la pared le ejerce una reacción sobre la esfera. ¿Y cómo es esa reacción? Es tal que forma 90 grados, sería una fuerza normal, y si forma 90 grados, está pasando por el centro. Entonces, claramente estamos notando aquí que esta fuerza de reacción por parte de este apoyo, que le estoy llamando R1, reacción 1, está pasando por el centro y está formando 90 grados con la tangente, ¿correcto? 90 grados con la recta tangente, al igual de la reacción de este lado. Esta esfera le ejerce una acción sobre el suelo, ejerce una acción, entonces el suelo ejerce una reacción sobre la esfera. Entonces finalmente, sobre la esfera que está actuando, la fuerza de reacción, ¿correcto? La fuerza de reacción. Entonces sobre la esfera es la fuerza de reacción, sobre el suelo es la fuerza de acción. Hay que tener mucho cuidado y hay que diferenciar muy bien. Si estamos analizando solo a la esfera, analizamos las fuerzas que le afectan solamente a la esfera. Seguimos, aquí tenemos un bloque sostenido, sujeto por una cuerda atado al techo. El diagrama de cuerpo libre obviamente nos interesa el bloque, no nos interesa qué pasa en el techo, nos interesa el bloque, y este bloque, por el solo hecho, una vez más, por el solo hecho de tener masa, está afectado por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad vertical hacia abajo siempre. Y recordemos que en toda cuerda se manifiesta la fuerza de tensión, que es lo que está haciendo esta fuerza que le hace a este bloque, está sosteniéndolo, no permite que caiga, y si no permite que caiga tiene que ser hacia arriba, porque una fuerza hacia arriba hace que esto no caiga, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza de tensión sobre el bloque está graficada de esta forma, hacia arriba. Entonces quiere decir que esta cuerda es como si estuviera jalando el bloque para que no se caiga, ¿correcto? Entonces aquí tenemos fuerza de tensión y fuerza de gravedad. Están dibujadas las dos fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, si nos preguntasen cuántas fuerzas actúan aquí sobre este bloque, cuántas fuerzas sobre el bloque, solamente sobre el bloque, fuerza de gravedad y fuerza de reacción. Nada más, sobre el bloque. Sobre la esferita, ¿cuántas fuerzas actúan? La fuerza de gravedad, una reacción 1 y una reacción 2. 3 fuerzas. Y sobre este bloque actúan 2 fuerzas, ¿correcto? La fuerza de tensión hacia arriba y la fuerza de gravedad hacia abajo.